Y en esta oportunidad quisiéramos cerrar una serie de predicaciones que hemos estado tratando a lo largo de estos meses, que trata con el tema del contentamiento. Cuando uno habla acerca del contentamiento, normalmente piensa en alegría, satisfacción. Algunos podemos de repente confundirlo con conformismo, ¿no? Pero hemos aprendido en el transcurso de este tiempo que todas estas consideraciones es totalmente diferente a lo que plantea la palabra del Señor. Por eso que quisiéramos en esta oportunidad, en esta noche, avanzar y concluir este tema del contentamiento cristiano, respondiendo a la pregunta: ¿cómo opera el contentamiento cristiano en el creyente? Esta es la segunda parte de los temas que hemos estado tocando anteriormente. Pero quisiéramos, antes de entrar a la segunda parte, recordar un poco, respondiendo a la pregunta: ¿qué es el contentamiento cristiano? El contentamiento cristiano lo hemos meditado en su momento y hemos llegado a la conclusión bíblica que es la condición del alma, el carácter, bajo el dominio ¿de quién? De Cristo Jesús. Un carácter bajo el dominio de Cristo Jesús. Y sopese las palabras que están ahí planteadas adelante. Bajo el dominio. Todos tenemos un carácter, ¿no? Hemos dicho qué carácter tiene, ¿no? O qué lindo carácter, ¿no? Qué dócil esa persona, qué lindo. Y puede ser muy cierto, tanto lo uno como lo otro, pero cuando ponemos el solemne ingrediente, por decirlo así, de Cristo, y todavía decimos un carácter bajo el dominio de Cristo, las cosas cambian rotundamente. Porque ya no importa, y permítame usar el término, ya no es tan relevante qué tipo de carácter tenga usted, tenga yo. Ahora lo que va a predominar es cómo este carácter está o se comporta bajo el dominio de Cristo. Un carácter bajo el dominio de Cristo definitivamente debe contemplar este aspecto de contentamiento, debe andar en contentamiento. Así que el contentamiento cristiano es esto, es la condición del alma bajo el dominio de Cristo. Y hemos hablado varios aspectos. Hemos hablado que el contentamiento cristiano, siendo una condición del alma, entonces opera aprendiéndose, opera probándose también en la escasez, en la abundancia, y opera sosteniéndose en Cristo. ¿Aprendiendo qué? ¿Aprendiendo qué? Hemos llegado en algún momento a concluir que el contentamiento cristiano es una condición del alma que opera aprendiéndose. ¿Qué se aprende? Se aprende el incomparable valor de Cristo. El incomparable valor de Cristo. Un corazón, un carácter con contentamiento aprende el incomparable valor de Cristo. ¡Wow! Dice, Cristo es lo más valioso para mi vida. Es un corazón que está aprendiendo contentamiento. Aprende que más que toda ganancia sin Cristo construye una identidad falsa que compite con la identidad verdadera que Cristo da. Hay una lucha, una identidad que el mundo me da. Y cuando usted y yo nos damos cuenta que esto comienza a ser lo que nos enorgullece, lo que nos vuelve unas personas satisfactorias en esta vida, y que no está conforme a la identidad que nos da Cristo, encontramos una lucha. Entonces, sabemos, esto está siendo ya no tan grato. Y el contentamiento cristiano nos debe ayudar a entender, a aprender que lo que el mundo da puede, lamentablemente, competir con la identidad que Cristo da. El mundo, como fue tentado Jesús en el desierto, el mundo da sus tesoros, sus placeres. Todo esto te daré, le dice el diablo a Jesús, si postrado me adoras. Y Jesucristo es muy claro y podemos decir, como vamos a ver, perfecto en el contentamiento. Le dice, solo al Señor adorarás y a Él solo servirás. También aprendemos, dentro de un alma que aprende el contentamiento, aprendemos que debemos perder la identidad sin Cristo que antes nos sostenía para ahora ser gobernados por la identidad que Cristo nos da. Debemos
despojarnos, desechar lo que el mundo da. Pablo decía, lo tengo todo por basura, con tal de ganar a Cristo. Todo lo que este mundo me da no es tan grandioso, tan majestuoso como lo que me da Cristo. Y esto en el aspecto práctico, queridos hermanos, es muy relevante. Porque cuando nos ofrecen un puesto de trabajo con la condición de falsificar informes, y a veces por la necesidad uno tiene que escoger o la provisión material o los principios del Señor. Y ahí es donde juega nuestro carácter. Si está bajo el dominio de Cristo, lleno y contentado con Cristo, entonces tendrá la posibilidad de perder esa identidad sin Cristo. No acepto este trabajo que me está condicionando a quebrar mi ética cristiana con tal de mantener y estar gobernado con la identidad que Cristo me da. Se aprende también que vale la pena perderlo todo y considerarlo, como hemos dicho, por basura. No son cosas fáciles de aprender, pero eso es lo que estamos tratando cada uno de nosotros en el camino de la fe, de avanzar poco a poco hasta el día que Cristo venga o nos lleve a su presencia. Seguiremos aprendiendo estas y muchas cosas más en el camino de la fe. La pregunta pertinente para ti ahora, recordando todo esto porque ya lo hemos aprendido, ¿dónde estás tú? ¿Cómo estás en tu vida de fe? ¿Estás aprendiendo realmente el contentamiento cristiano? ¿Estás aprendiendo el carácter bajo el dominio de Cristo? ¿O quizá solamente vives siendo llevado por la rutina, por el día a día, sin preocuparte en crecer más? Lo que también hemos visto en un momento con nuestro querido pastor Miguel Gamarra es que el contentamiento cristiano es una condición del carácter que opera probándose tanto en la escasez como en la abundancia. Yo les compartía a nuestros hermanos, nuestros jóvenes de Hub, un video cortito de lo que el pastor Gamarra compartió en su momento aquí. Y rescatamos 4 cosas de lo que él ha mencionado. Que debemos ser felices de lo que tenemos. Debemos ser felices y debemos probar, ¿soy feliz con lo que tengo? ¿Estoy contento con lo que Dios ya me dio? También el pastor explicó que tener este contentamiento cristiano que se prueba en la escasez y en la abundancia es no dejarse moldear por las tradiciones y hábitos de este mundo. Hábitos de este mundo, que son cosas más sutiles que simplemente estas confrontaciones donde yo tengo que escoger lo bueno y lo malo. Los hábitos son cosas amorales tal vez que van comenzando a influenciar y preparando mi corazón a pecados ya un poco más, vamos a decirlo de alguna manera, escandalosos. Pero que no comienzan de la noche a la mañana, comienzan con un debilitamiento de hábitos y un acostumbramiento, si me permiten la palabra, una costumbre de hábitos mundanos que podemos decir, bueno, no me hace daño, pero comienzan a moldear nuestro corazón hacia algo más grave. Lo tercero que hemos aprendido también es que debemos esforzarnos para llegar a la meta honrando a Dios con nuestro mejor esfuerzo. El contentamiento cristiano se prueba así en la abundancia y la escasez y se trabaja, no viene en automático, no porque ya fui declarado justo por la obra de Cristo Jesús, significa que ya terminé la carrera. No, hay trabajo que hacer en la fe. Y finalmente en este punto vimos que viviendo conforme a lo que aprendemos de Cristo, debemos vivir continuamente aprendiendo de Cristo Jesús. Él es nuestro modelo, Él es nuestra meta a seguir. Él, ¿qué dice Cristo para mí hoy? Esa es nuestra preocupación para llevar nuestro corazón, tal vez de un adormecimiento espiritual a una vida plena, satisfactoria, gozosa, llena de contentamiento cristiano. Y decíamos ayer en la vigilia, ¿no?, que no significa, el tener el gozo del Señor no significa estar sonriendo todo el día. Lo mismo podemos aplicar con el contentamiento. No significa estar sonrientes todo el día. Hay circunstancias muy duras. Dentro de la zona tenemos hermanos delicados de salud.
Hoy estamos lamentando la partida del padre de una de nuestras amadas hermanas, líderes de la zona. Son momentos muy duros para muchos. Hay escasez, hay pérdida de trabajo, hay enfermedades emocionales, hay hábitos que no nos dejan avanzar en el camino de la santificación. Pero en medio de todo ello debemos agradecer por lo que ya somos, por lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Todo esto nos lleva entonces a mirar en esta noche particularmente nuestro tercer punto dentro de este bosquejo del contentamiento cristiano. Y es que este contentamiento cristiano no solo se aprende, no solo se prueba, sino que solamente se sostiene. ¿En quién? ¿En qué dice ahí? En Cristo. En Cristo. Y a esto queremos dedicarnos. Queremos repasar el versículo o los versículos que han sido base para poder extraer todas estas conclusiones, todos estos criterios. Y nos referimos a Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13. Y vamos a leerlo como lo tenemos al frente en pantalla. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, versículos 10 en adelante. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez. Y miren lo que dice Pablo, estando en la cárcel. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Y el versículo 13, que es el ancla del texto para el día de hoy, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decíamos en su momento que a veces hemos usado ese texto para terminar la tesis a las 4 de la mañana, ¿no? Y echarnos un poco de ánimo y aliento, ¿no? Para poder terminar nuestros trabajos, nuestros proyectos en momentos más difíciles. Pero como veremos hoy día, de esto no trata ese versículo. Vamos a ver qué significa ese todo. Pero antes de eso, queremos venir con dos preposiciones claras a explicar y entender este versículo. Lo primero es que aprender a vivir el contentamiento cristiano es como un muro alto. No solamente es difícil, sino que es, ¿qué dice ahí? Imposible. Si usted ha pensado aquí un paso 1, paso 2, paso 3 para aprender contentamiento cristiano y ya está, y me voy con una receta médica para ver cómo aprendo a vivir, mis queridos hermanos y amigos, la Escritura nos menciona que es algo imposible. ¿Por qué? Porque los estándares de Dios no son cualquier cosa. No es un Dios hecho a nuestra medida, sino, permítame decirlo de repente de forma sarcástica, ¿qué gracia tendría? Y muchos viven con un Dios hecho a su medida, que no le exige mucho, sino que se amolda a la comodidad de cada uno. De ahí la razón de tantas religiones. Es un Dios hecho a la medida. Pero el Dios de las Escrituras, el Dios de la palabra de Dios, nos presenta estándares extremadamente altos e imposibles de alcanzar por el ser humano. ¿Por qué? Dos versículos que nos dan claramente las razones. Primero, Romanos 3:23, que nos dice que todos hemos pecado y que no alcanzamos la gloria de Dios. Es una realidad que pocos quieren conocerla de sí mismos, que son pecadores, que estamos muertos, que no llegamos a los estándares de lo que para Dios es una buena persona. Y eso quiebra nuestro orgullo. Porque aún nuestras buenas obras, dice la palabra de Dios, en condición de pecado, son como trapos de inmundicia. Los estándares de Dios no son cualquier cosa, no son juego. Santiago nos va a decir, cualquiera que guarda toda la ley, y mire ahí está la clave, pero falla en un punto,
¿Qué se ha hecho culpable? ¿De qué? De toda la ley. Los estándares de Dios son tan altos que si tú fallas en uno de ellos, ya fallaste en todos. ¿Quién puede aquí, o quién ha podido en la historia levantar la mano y decir, yo cumplo todos los estándares de la ley? Y hubieron hombres, ¿verdad? La característica de los fariseos eran la dedicación meticulosa a la ley para no faltar a ninguna de ellas. Pero como dice Tozer en uno de sus libros, pero han perdido la maravilla de Dios en medio de las excelencias de la ley. Perdieron a Dios. Se volvieron una lista de cumplimientos. Ya no solamente los 10 mandamientos, 600 y algo de mandamientos, tratando de cumplir diariamente a la perfección. Era imposible para ellos. Y en ese ánimo de cumplirlo se volvieron secos, se volvieron mecánicos, se volvieron rígidos. Así que, amados hermanos y amigos, ¿qué esperanza tenemos? Esta predicación, en lugar de animarnos, de repente nos está desanimando hasta aquí. Pero creo que esa es la puerta de entrada, porque Cristo realmente nos anhela necesitados de Él. Porque si para nosotros es alto esos estándares, para Cristo no lo es. Cristo es quien cumplió estos estándares altos de Dios. La ley de Dios fue cumplida perfectamente en Cristo. Mateo 5:17, quiero que lean con atención, porque aquí está la clave para comprender y para poder realmente hacer un cambio en su corazón y apreciar, como dijimos al inicio, aprender el incalculable valor de Cristo Jesús para sus vidas. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Miren el texto, por favor, dice así. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de nuestra carne, de su carne y la mía, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Dios lo hizo. ¿Cómo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne. Cristo en la cruz es la obra de Dios. La obra de Dios. ¿Recuerda la pregunta? La pregunta es, ¿qué logró Cristo a nuestro favor al cumplir lo que nosotros no podemos cumplir de la ley? Y el versículo sigue diciendo, para que el requisito de la ley se cumpliera, ¿en quién? En nosotros. La muerte de Cristo hizo posible que la ley, ahora que era imposible de cumplirla, no solamente ahora nos ha dado algo para cumplirla, sino que ya la hemos cumplido totalmente en Cristo Jesús. Por eso, amado hermano, hermana, no tiene que verse presionado para ganar algo en disciplinas espirituales. Su salvación no depende de sus disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son un fruto, se llevan adelante como gratitud por entender esto, por la liberación que Dios ha dado por medio de Cristo Jesús para ti y para mí. Hemos cumplido la ley en Cristo Jesús. ¿No cambia eso? ¿No le lleva a percibir a Cristo valioso para su vida? Lo que antes era para condenación, ahora se ha vuelto un don de Dios. Un don de Dios, un regalo de Dios. La ley ahora nos resulta hermosa. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Claro, ¿cómo voy a tener dioses ajenos si tú eres maravilloso para mí? Si tú y nadie más ha podido cumplir la ley para mí, por mí, ¿cómo no obedecerte? Es diferente la actitud, el carácter bajo el dominio de Cristo Jesús.
cuando se entiende el incalculable valor de Cristo. Porque ya no andamos, dice el versículo, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu del Señor. Así que para concluir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire esa comparación. Debemos convencernos de que yo nunca dejaré de ser insuficiente y débil para aprender a vivir en contentamiento. Hermano, de repente esta semana usted y yo hemos fallado en aprender contentamiento. Mi hijo espectacularmente aprendió esto en algún momento de su vida, no recuerdo cómo, pero yo le dije, bueno, contentamiento. Y él me miró, no, molestamiento, me dijo así. De repente esta semana hemos tenido molestamientos y no contentamiento. Somos insuficientes, somos débiles. ¿Se da cuenta por qué el Evangelio no es una predicación desde la pretensión de la perfección? Somos débiles, animando a otros a que vean lo que hemos visto en Cristo Jesús. ¿Qué hemos visto? En Cristo podemos confiar. En Cristo podemos encontrar refugio para el cumplimiento del estándar del contentamiento. Así que cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo cumplir la ley de Dios, puedo tener contentamiento, puedo aprender a vivir en abundancia, puedo aceptar vivir en escasez, porque eso ya no es para mí algo que me presiona, porque ahora confío y me refugio en Cristo Jesús. Él cumple el contentamiento que yo necesito. Y lo que me fortalece es mi dependencia de Él. ¿Por qué el devocional? Para cumplir algo, para decir, ya cumplí Dios, check. Porque es nuestro oxígeno. Porque nos ayuda a entender y a vivir en esa dependencia con Cristo. Así que solo una conclusión esta noche. Un pedido de parte del Señor. Sostente, aférrate, abraza en el carácter de Cristo. En el carácter de Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es un Dios que se amolda a tu forma de vida? ¿Es un Dios que le pones condiciones para seguirle? ¿O es un Dios al que te sometes a su señorío sabiendo que Él dio su vida por ti? Él no solamente te dio una lista de cosas para hacer para que lo ames. Él murió por ti para que tú cumplieras la ley perfectamente en Cristo Jesús. Y eso no significa que no vamos a pasar sufrimientos y que de repente vengamos a Él, tal vez con un corazón de queja. El salmista en el Salmo 13 se quejó. Mire lo que dice ahí. Mire esas preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Qué tenía ahí? ¿Contentamiento o molestamiento? No había contentamiento. Y mire lo que dice el salmista. ¿Me olvidarás para siempre? O sea, estaba dando por hecho que ya lo olvidó. Su cuestionamiento es, Señor, ¿para siempre me vas a olvidar? ¿Hasta cuándo? Yo he dicho estas palabras esta semana. De repente tú has dicho, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir así? ¿Hasta cuándo no voy a encontrar trabajo? ¿Hasta cuándo voy a seguir tomando estas pastillas? ¿Hasta cuándo no voy a poder dormir bien? ¿Hasta cuándo estoy viviendo este infierno?
Dios me ha olvidado. Dios no existe. Lo interesante es que la palabra de Dios no te juzga, pero sí te transforma. Él permite que tú puedas venir delante de Él con solemnidad a decirle así. Pero si ahí terminara el capítulo, sería desesperanzador. Pero el salmista dice 4 cosas al final del capítulo 13. 4 cosas le dice al Señor, que transforma este molestamiento en contentamiento. Mira lo que le dice. Primero, pero yo en tu misericordia he confiado. El carácter de Cristo, el carácter de Dios. El salmista conocía la misericordia de Dios, que él, como ser humano, merecía peores cosas y que Dios no se la había dado por su misericordia. ¿Qué mereces delante de Dios? Permíteme la pregunta. Y si tu corazón te lleva para el lado, bueno, merezco una casa de 2 pisos, merezco un buen trabajo, merezco una paz en mi vida, discúlpame. Lo que merecemos es estar ahí clavados. Dijimos al inicio, la paga del pecado es la muerte. Dijimos al inicio que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria del Señor. Es lo que merecemos. Pero la misericordia de Dios es nuestra confianza. Así que esas son palabras que tú debes repetir. En tu misericordia he confiado. ¿Qué más le dice el salmista? Mi corazón se regocijará en tu salvación. Imagínense. Y cada uno de estos puntos podríamos detenernos a masticarlos, a meditarlos. Mi corazón se alegrará, se regocijará en el auto que me has dado, en el sueldo que me has dado, en la carrera que tú me has dado. ¿Te dice eso? ¿En qué? En tu salvación. Por eso, de las cosas que nuestros hermanos que se han bautizado han dado gracias, lo primero que han dado gracias es por Cristo, por su salvación, por lo que Cristo es y ha hecho por ellos. ¿Qué más le dice? Cantaré al Señor. Cantaré al Señor. ¿Le ha cantado en la privacidad de su vida al Señor en estos días? Finalmente, la razón porque me ha llenado, ¿de qué? De bienes. Primero la salvación, primero lo que Él es, pero también nos podemos alegrar por lo que Él nos da. Pero está en segundo lugar, no en primer lugar. Y no está condicionado. Si tú me das, entonces yo te alabaré. Así que hermanos, que en esta noche esta palabra de Dios nos ayude a vivir cada día. Tal vez sí, en medio de preguntas, en medio de dudas, en medio de luchas, tal vez con el silencio del Señor, pero aún su silencio nos dice algo y debemos sostenernos en el carácter de Cristo. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Señor amado, en esta noche damos gloria a tu nombre porque eres tú el que quita de nosotros la presión abrumadora de exigencias, de demandas imposibles de cumplir. Y nos presentas a Cristo, quien ya los cumplió. Por eso en esa libertad, Señor, queremos sentirnos en paz,
de sabernos perdonados, restaurados, contentos con lo que tú nos has dado, habiendo aprendido a vivir cualquiera que sea nuestra condición, porque todo ello es posible. Todo ese carácter bajo el dominio de Cristo es posible. Todo este contentamiento es posible porque Cristo nos fortalece. Porque tú, Señor, nos fortaleces con tu presencia constante en nuestras vidas. Por eso podemos descansar en paz, contentos, sabiendo que eres tú lo más valioso para nosotros. Señor, atesora esto en nuestros corazones para vivir en libertad, librándonos, Señor, de tantos pensamientos que agotan nuestra mente, que cansan nuestro corazón, que nos desvelan, pensamientos que no son de contentamiento, de satisfacción, que no son de gratitud a ti. Por eso hoy quisiéramos darte gracias. Ahí donde estás, dile gracias, Señor. Gracias por lo que venga a tu mente. No puede existir algo por algo que no le des las gracias. Algo debe haber en tu corazón, por lo cual debes estar agradecido al Señor. Y díselo en este momento. Dile gracias, Señor. Gracias. Y vive cada día agradeciéndole así. Señor amado, vivimos agradecidos por tu obra en la cruz y por lo que tú nos has dado. Gracias, Señor. Y renuévanos cada día a seguir aprendiendo y sobre todo aplicar la vida de contentamiento en nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.